Muy buenas tardes 90, qué gusto saludarlos una vez más. Espero que se encuentren muy bien y bueno, antes de darle paso a mi gran invitada, me gustaría hablar un poco acerca de ella. El día de hoy tenemos el gusto de recibir en las tardes 90 a una artista muy especial. Es administradora industrial, especializada en desarrollo comercial, magíster en emprendimiento e innovación digital, con una amplia trayectoria en el teatro, el cine, la televisión y la radio. Pero sin duda alguna es en el campo del doblaje, en donde su trabajo como directora y actriz le ha permitido ganarse el corazón y admiración de su familia, compañeros y fans. Le damos una cordial bienvenida a nuestra querida Rebeca Gómez. Bienvenida a las tardes 90. Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Es todo un placer. Bueno, Rebeca, aquí en las tardes 90 siempre nos gusta hablar acerca de esa parte de la infancia. Cuéntanos cómo era Rebeca en la escuela, qué jugaba, con qué se entretenía. Cuéntanos. Uy, muchas cosas. Le llevo a mi hermano solamente 11 meses de edad. Entonces éramos como gemelos en algunos momentos. Siempre me gustó el arte y el deporte. Entonces empecé a caminar y conocí unos patines. Y bueno, yo me la vivía en patines, amaba nadar. Antes de caminar yo ya andaba nadando, entonces sin ningún problema. No era mi hobby, era mi momento de disfrute total estar en el agua. Ya a la fecha el agua me encanta, ¿no? Y parte de mi infancia estuvo muy, muy involucrada con la actuación, en función de que cuando yo era muy niña en México había mucho desarrollo, mucho proyecto para niños. Existía radio infantil, era una estación de radio dedicada totalmente a los niños, música para niños, cuentos para niños. Había un horario en el que nos ayudaban a hacer la tarea de la escuela, unido al programa de la Secretaría de Educación Pública en México, que regula toda la educación básica y también universitaria, pero bueno, íbamos pegados a ello. Había libritos como cómics en donde iban avanzando contigo junto con esa programación. Entonces lo comprabas en cualquier estanquillo en la esquina, en el estanquillo de periódico, ahí lo comprabas también, era una maravilla. Y ahí encontrabas todos los elementos para cumplir tus tareas en la escuela también. Música para niños, había gente totalmente creativa, músicos increíbles, Alberto Lozano, Margarita Robleda, había mucho teatro para niños. Lola Cortés, la gran Lola Cortés, era niña en ese entonces. Ella y su hermana eran las que estaban en todas las obras para niños. Teníamos a Cachirulo, teníamos muchísimo. Y estaba también, la esposa de Héctor Bonilla. Sofía Álvarez, haciendo improvisación para niños en la televisión. Teníamos muchas cosas maravillosas para niños y parte de mi educación era esa, muy ligada a todo esto que te cuento, y sobre todo en los parques. En cada colonia había eventos de pintura, con distintos, o sea, plumines, bolígrafos de colores, crayones, tizas color pastel. Todo era para ayudar al niño a ser creativo, ¿no? Y dentro de la casa, pues mi hermano y yo éramos una bomba, éramos el demonio de Tasmania, cada quien por su lado, entonces juntos éramos dinamita. Y pues nos uníamos a hacer muchas cosas. Mi hermano es el que estaba muchísimo más involucrado con la actuación. Él fue llamado 2 veces a la televisión para que formara parte de un programa que se llamaba Chiquilladas. Mis papás no lo permitieron porque tenía que dejar la escuela y dijeron, no hay manera. Si dejar la escuela, no. Y yo pues era más como la que tenía que cumplir, la de méritos académicos y todo eso. Pero él al contrario, él era excelente mago, excelente imitador, excelente mimo, excelente actor, gran músico, o sea, tenía muchas habilidades y no, yo era distinta. A mí me gustaba cantar y claro, algo que hacíamos mucho, teníamos un baúl lleno de props, de muchas cosas para caracterizarte, y había mucho audiocuento, muchísimo.
el doblaje que se hacía para las películas de Disney se tomaba, se editaba para que durara menos la historia y era lo que escuchábamos nosotros todas las noches con mi mamá, porque nos dormíamos antes de que llegara mi papá a casa. Nos lo ponía y era con lo que crecíamos. Yo creo que ahí se me desarrolló mucho el oído. Claro. Y tengo esa habilidad que leo mucho el subtexto y eran excelentes actores. Entonces, cuando poníamos esos audiocuentos en la mañana, agarrábamos todo lo que había en ese baúl, porque había pelucas, había disfraces, había muchísimas cosas, varios accesorios, y nos vestíamos e interpretábamos cada uno de los audiocuentos. Entonces yo creo que a partir de ahí pues vinieron muchas cosas, hicimos mucho deporte también, hicimos alto rendimiento en el deporte también, cada quien en su especialidad, pero nos ayudó mucho con la disciplina y el arte. Y cuando crecí, pues dije, amo la comedia musical. Entonces creo que ambas cosas tuvieron mucho que ver con que yo me acercara al teatro musical y después pues solamente al actuar con la voz. Claro, qué bonito, Rebeca. Esas historias que, mejor dicho, uno a veces no conoce de manera oficial, y bueno, en estos espacios es donde nos sorprendemos de las historias detrás de los actores de doblaje. Y precisamente antes de entrar en materia, me gustaría también preguntarte si de pronto recuerdas alguna de esas obras que de pronto para ti sean muy especiales. ¿Obras? De teatro, sí. Uy, bueno, hay muchísimos, o sea, había, cada fin de semana estábamos en el teatro, mi hermano. O sea, Cachirulo y su compañía nos conocían, o sea, cuando yo llegué a doblaje, me topé sobre todo con Ángel Casarín, y él era siempre de la compañía de teatro de Cachirulo, y era así de, yo te conozco, y después de, eran ustedes, claro. Me topé con Evelyn Solares, Ángel Casarín, Angelita Villanueva, todos eran de ahí. René García, su padre, René Azcoitia, era de ese grupo también de teatro. Entonces, pues de repente llegué y me topé con ellos, pero obras de teatro había muchísimas, o sea, El Príncipe Feliz, donde estaba Lola Cortés y su hermana, Peter Pan, había varias cosas de impro, entonces nunca era lo mismo, pero había música, había mimos y todo lo improvisaban. Había muchos cantantes, por ejemplo, había una canción de Alberto Lozano que decía, el mundo es una bola de agua y tierra, y todos nos la sabíamos y cantábamos. Había muchísimas cosas. Bueno, teníamos Parchís, Timbiriche y todo eso, llegaron, pero eran como los grandes, los chiquitos teníamos muchas más cosas. Y pues no sé, digo, de cuestión de que había películas o audiocuentos, bueno, yo me dormía con Heidi, con los Aristogatos, amaba los Aristogatos, y en esa época España hizo mucho material también, y mi familia vivía fuera del país, y entonces nos llegaban muchas cosas, y entonces me acuerdo, amo ese cuento, El Gallo Quirico, amo El Gallo Quirico, y lo encontré apenas en YouTube y fui la más feliz. Yo creo que hay muchas cosas, en teatro musical vimos Cumán, vimos José el Soñador, vimos El Diluvio que Viene, o sea, veíamos mucho, o sea, todo nutría y todo nos gustaba. Excelente, Rebeca, y bueno, ya has dado un dato, ¿no? Precisamente de la infancia, de esos musicales, que casualmente se quedan mucho en la mente de los niños. Y mira que lo has normalmente el público infantil es súper exigente, y no se queda con las cosas, no puedes, un niño no se deja engañar, un niño está o no está, es transparente. Entonces, bueno, en mi época yo lo disfruté mucho, la verdad. Y a la fecha lo que escucho no le llega ni a los talones al nivel de interpretación y creatividad que había en ese entonces, en los 80s. Imagínate. Bueno, querida Rebeca, gracias por compartirnos esa parte del teatro, y vamos a cerrar esa parte de las preguntas, porque viene otra sección interesante, que nos cuentes un poquito de tu experiencia, por supuesto como maestra de la CMC de voz, y qué experiencias gratificantes pues has logrado percibir de tus estudiantes.
Uy, en el CMS de Voz han sido cosas maravillosas porque comenzamos en pandemia. Realmente uno como actor de doblaje no tienes tiempo para sentarte y ver tu trabajo, ni ver proyectos, ni ser... Cuando llegue alguien y diga, ay, es que soy fan y ya me aventé todos, híjole, aguas, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente no nos da tiempo y a veces lo que menos quieres es ver una pantalla, ¿no? Es muy poco el tiempo que pasas fuera del trabajo pegado a una pantalla. Durante la pandemia tuvimos tiempo, todo se paró. Entonces tuvimos tiempo de sentarnos, de ver lo que había en los medios y ver el internet. Y darnos cuenta, porque no lo digo solo yo, también otras personas estuvieron a punto de ser parte, otras personas del circuito Masterclass de voz, que es el CMS de voz, estuvieron a punto de estar más personas involucradas, pero decidieron no hacerlo por 1001 razones, ¿no? Descubrieron que tenían tiempo para estar con su familia, pero Genaro Vázquez y yo, que realmente vivíamos solos y teníamos tiempo y somos muy analíticos, nos dimos cuenta del craso error en el que están metidos la mayoría de las personas que son fans y obtienen información de otras personas que no están dentro de la industria y suponen. Había gente que se peleaba, que creaba historias de terror ahí, que decían y se peleaban y se enfocaban eran muy aguerridos al defender su idea o sus suposiciones. Uh-huh. Y eran cosas que yo hasta me reía a veces, decía, ¿y de dónde sacaron esto? Yo en la vida lo he visto, ¿de dónde? ¿No? Y bueno, pues yo tenía 20 y tantos años haciendo doblaje y decía, ¿de dónde salió esto? ¿No? O suponían, decían, había un montón de cosas, pero bueno. Y entonces yo empecé a dar clases online a los chavos que querían acercarse. Los hice gratuitamente. Era 1 o 2 sesiones por semana, no me acuerdo. Y de repente ese mismo grupo y otros que se fueron anexando, pero lo hacían una clase cerrada, para que no hubiera gente, pues sabemos que hay mucho hater y demás, que no hubiera personas contaminando ese proceso. Los verdaderamente interesados se iban a quedar, ¿no? Así es. Y así fue. Les empecé a dar clases de respiración, de voz y dicción, platicábamos lo que es realmente el doblaje, porque a mí me aprendí de mucha gente, de muchos actores de la vieja escuela, principalmente de don Esteban Siller. Entonces, ahí comenzó todo. Y resolvimos muchas cosas al grado que me dijeron, ay, queremos algo más, por favor. Digo, bueno, lo que puedo hacer es estructurar como un curso chiquito pues dije, bueno, de 3 a 6 meses, ¿no? Hagamos la primera parte 3 meses con básicos y luego 6 meses si quieren algo más, ¿no? Duró 6 meses, ahí yo les cobré súper poco, era cuestión de nada más, pues que se esforzaran por tener algo de valor, ¿no? Y llegó un momento en el que dijo, no, es que queremos más, de verdad queremos más, necesito esto, necesito lo otro. Yo en ese momento yo había hecho un podcast que sigue de Red Note, La Nota Roja, que ha sido multipremiado y nominado a los iHeartRadio Awards. Entonces aprendí y yo terminé la maestría en emprendimiento e innovación digital. Entonces traía yo muy fresco toda la información de todos los medios digitales y lo apliqué directo al podcast. Terminando ese proyecto del podcast, que fue un original, empieza toda esta parte del curso y les digo, vamos a hacer algo. ¿Quieren algo más? Ok, pero necesito personas a mi alrededor, porque no puedes aprender de una sola persona ni de dos, necesitas más para que realmente sea un aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Si no te quedas con los vicios de la persona que te gusta. Y entonces se empezó a hacer más grande hasta que terminé diciéndoles, ok, ya terminamos esto de 6 meses, con 3 profesores, era una maestra de actuación, de voz y dicción, un maestro de voz y dicción, yo les daba actuación y Genaro Vázquez les daba doblaje. Y entonces nos apoyábamos entre todos. Y los maestros también nos metíamos a las clases del otro para aprender, para refrescarnos, para estar en contacto. Fue un gran entrenamiento también para nosotros como maestros. Aprender del otro, volver a tomar esos cursos. Y pues pidieron más y más y más, al grado de que hicimos un curso de 13 meses
2 clases por semana, online. No todas las personas que dan clase presencial pueden darlo online, pero con el entrenamiento que yo ya había tenido, hubo manera de que entendiéramos cómo funcionaba y bueno, fue maravilloso. Pero para ese de 13 meses, pues ya tuve que reunir más personas, ¿no? Entonces tenía el maestro de voz y dicción, el de actuación, el de lectura dramatizada, Genaro y yo como profesores de doblaje. Y dijimos, bueno, con eso, ¿no? Y pedían más, al grado de que, bueno, ya terminaron los 13 meses, otro. Y entonces a la fecha seguimos así. Y cada 7 meses aproximadamente se abre un nuevo curso. No damos a 20,000 personas, ¿no? Lo abrimos máximo para 10 personas el grupo. A veces, porque ya son medio avanzados, han estado 12 personas en el grupo, pero también necesitamos personas muy enfocadas y totalmente capacitadas para trabajar online. Y la sorpresa es que han estado personas neurodivergentes, personas invidentes, hay personas que han empezado desde cero y ahora ya son grandes profesionales, aunque trabajen remoto. Ahora tenemos directores de otros países también tomando curso con nosotros, les damos conversatorios con distintos compañeros de distintas especies de la voz para que no solamente se enfoquen en doblaje, que entiendan que el mundo de la voz es un universo y nos dedicamos la primera mitad del curso a darles las bases para que aprendan a dominar la voz, la actuación, el voice acting y después nos enfocamos en las prácticas de doblaje. Pero en ese inter hay conversatorios en donde les compartimos lo que es cada una de las especialidades y ejemplificadas con personas que son referentes en cada una de esas industrias y que conozcan que la voz no es doblaje, la voz es enorme, no es locución y doblaje, hay muchísimos más campos y pues que vayan descubriendo y ahorita tenemos personas maravillosas que ya trabajan. Rómulo Bernal fue nuestro alumno, acaba de terminar su curso y fue maravilloso todo lo que nos compartió de sus avances. Alejandra Salas, que ha sido nominada a los iHeart Awards en Estados Unidos, también es de nuestras alumnas. Todos son de lugares distintos a Ciudad de México. Alex Villamar también estuvo con nosotros tomando el curso. Hay personas que empiezan a trabajar y pueden ser de la Ciudad de México o de otros lugares. Les enseñamos a hacer una cabina que sea escalable con lo que ya tienen y que no inviertan de más. Tenemos ingenieros de audio dándoles cursos enfocados a lo que van requiriendo. Y ha sido de verdad muy, muy satisfactorio porque pues ves el crecimiento de las personas y cómo ha evolucionado esta industria. Ya puedes grabar remoto. Durante la pandemia, muchas personas que sabían grabar presencial no funcionaba en remoto y siguen sin funcionar remoto porque no tienen la disciplina actoral, porque no entienden que es distinto trabajar. Te tienes que enfocar de manera distinta en remoto que presencial. Y pues Adriana Canales graba también vía remota, pero ella graba inglés y español. Ha encontrado muchas cosas importantes de esa manera. Bueno, Ale Salas ya da clases en otros lugares, en Multivisión Monterrey, hacen cursos y ella es una de las maestras. Ha dirigido cosas, la han llamado para dirigir cosas dentro de esa zona. Ya a nivel publicitario ya también está, no nada más está con nosotros, toma muchas cosas, se mete a muchos cursos, pero ella puede dar ese plus de actuación que los demás no que no les enseñan en publicidad, por ejemplo. Esta Karina Álvarez trabaja con Juan Guarnizo, hace muchos de las voces de los personajes con Juan Guarnizo. Hay muchas personas, muchísimas. No me quiero saltar a ninguno. No te preocupes. Como que requiriendo como, y de dónde, pero bueno. Claro. No, Rebeca, pues qué bonita experiencia la que nos compartes. Casualmente tuvimos acá en Colombia hace poco al maestro Genaro. Y ¡qué bien! Definitivamente pues fue algo muy bonito, espectacular poder compartir con él, casualmente también un microtaller y
Y bueno, definitivamente ustedes tienen esas bases sólidas en lo que es el doblaje, y qué bonito que ustedes también contribuyan a la industria por medio de ese aprendizaje. Entonces, felicitaciones por todo lo que hacen. Y Genaro, pues estando desde Canadá y sigue manteniendo cuentas desde antes de la pandemia, desde que se fue de México hace 25 años, él siempre grabó remoto, entonces se mantiene activo en actuación, voice acting, en locución desde hace décadas. Así y ahora eso es lo de hoy. Y creo que aprender remoto, que es todavía una exigencia mayor, aprender remoto te lleva a que cuando vas a presencial es muchísimo más fácil el proceso. Así es. Bueno, querida Rebeca, pasamos ahora de las preguntas a una dinámica que denominamos el Ping Pong 90, donde te vamos a dar a escoger 2 palabras y tienes que elegir una de las 2. ¿Estás lista? O sea, me das 2 palabras y yo elijo una de las 2. Tal cual. Dale. ¿Estás lista? Bueno, entonces, comenzamos. Yoruichi o Alexis. Yoruichi. De acuerdo. Una tarde de buceo o pasar un rato leyendo un buen libro. Una tarde de buceo. Elle Goods o Leslie Jean. Elle Goods. Bien. I Feel Like a Woman o Try de Pink. ¡Ay, me han investigado! ¡Ay, ahí está difícil! Por derecho de antigüedad, I Feel Like a Woman, pero Try tiene lo suyo. Muy bien. Avril O'Neil o La Duquesa. Y La Duquesa es de Thomas y sus amigos. Ah, no, entonces, ¿quién era? Avril de las Tortugas Ninjas. Avril O'Neil. Muy bien. Y cerramos con 10 mujeres o The Red Note. No, ahí sí me tienes en problemas. No. Ambas son una maravilla, cada quien tiene su punto de vista. Son joyas. Uh-huh. Y aprovecho para decir que lo hice con la misma productora, una colombiana maravillosa, educada aquí en México, Estefanía uh-huh. Bonilla Hernández. Y nos hemos dado cuenta que por lo que trabajar juntas, lo que nos caracteriza es que compartimos esa experiencia inmersiva y que tiene mucho que ver con que trabajamos todo el audio como si fuera cine. Excelente, qué bonito. Bueno, Rebeca, vamos con la última parte y espero que nos alcance el tiempo, porque claro, precisamente sí. Vamos a hablar de esos personajes maravillosos a los cuales tú le has dado vida por medio de tu voz. Entonces, ha sido muy difícil, por supuesto, escoger entre tantos personajes, y creo que ya ves mi pantalla. Ajá. Y pues esto es con mucho cariño. La idea es que nos puedas compartir tal vez algo muy sencillo, por supuesto, o una anécdota muy chiquitica de esos personajes. Como ves en el menú, ajá, hay unos personajes especiales, hay unos elementos, y la idea es que detrás de cada uno de esos elementos pues nos va a llevar a un personaje especial. Entonces, bueno, pues, es que eso dices tú, pero igual me traen muchos. Yo lo sé, por eso vamos a ver cómo nos va. Entonces tú me dices con cuál iniciamos o cuál crees que se esconde detrás. Johnny Bravo, por supuesto. Nuestra queridísima Susi, aquí está. Sí, gracias. Qué hermosura. Bueno, cuéntanos un poquito, una anécdota con Susi. Con Susi, pues fue muy gracioso porque en ese entonces se hacían las pruebas de voz con el representante de Cartoon Network. Venía directamente de Estados Unidos a México para hacer pruebas de voz y había una fila enorme en el estudio para hacer pruebas de voz. Desde a los que habían llamado, que el director decía a fulanito, menganito, prenganito, estas personas tienen que venir, y llegábamos y nos daban preferencia, ¿no? O los demás que decían, hay estos personajes, ¿quién quiere? ¡Wow! Va, ¿no? Nos esperamos. Ahí pasabas horas de tu vida por una oportunidad, que te vieran. Pero para ese entonces yo ya era Susi de Johnny Bravo. Me lo dio Víctor Hugo Aguilar. Se doblaron de la risa cuando nos conocieron los de Cartoon Network, porque decían, son igualitos, los dibujaron en la caricatura, porque yo soy chiquita y Víctor Hugo es grandote y tronadote, ¿no?
Pero así como Johnny Bravo, así es Víctor Hugo. Y yo soy muy Susi de, ya vas a empezar, ya deja de estar molestando y vente a trabajar, ¿no? Aunque él era el director, yo siempre fui así con él y se reían de nosotros porque decían, son la caricatura, los dibujaron. Sí, ni modo, ¿no? Pero pues era muy, muy divertido. Y la verdad disfruté mucho. Él fue de los primeros que me dieron personajes. Genaro Vázquez fue el primero que me dio un personaje en esa empresa. Confió en mí para hacer un personaje y después ya me empezaron a asignar fijos como este de Susie en Johnny Bravo. Qué bonito, Rebeca, y bueno, agradecerte porque Johnny Bravo ha marcado la infancia de todos y sin duda uno vuelve y lo vuelve a ver y no se cansa de ese doblaje tan bien hecho. Y por supuesto nos gustaría volver al menú con algo que nos diga Susie en este momento. ¿Qué nos diría? Ya regresa al menú, quiero seguir jugando. Qué bonita, muchas gracias, Rebeca. ¿Con qué seguimos? La flor, obviamente. La flor, por supuesto. Ya sabemos de quién es la flor. Claro. Aquí está. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de Mandy, por favor. Mandy. No supe el impacto que iba a tener. Es más, a mí no me gustaba ir a grabar la serie porque no entendía por qué tenía yo que decir tanta tarugada, tanta estupidez, ¿no? Desde la prueba fui a hacer la prueba de voz y yo decía, se equivocaron porque yo hablo tal cual como el Goods, ¿no? Esa es mi forma de hablar normal, natural, en el día a día y más en ese entonces, bueno, ya no tanto, pero en ese entonces sí. Y me dan este personaje que era muy grave y yo decía, claro que llegaba al tono, pero para interpretar no es que llegues al tono. Por ejemplo, los imitadores llegan al tono y mantienen una frase y 2 que 3 cositas y está bien, pero cuando eres actor de voz necesitas tener más recursos para interpretar. Entonces ese tono se queda aquí, pero yo necesité llegar a mis extremos para interpretar en la prueba y cuando me la quedé yo juraba que se habían equivocado. Dije, no, a ver, número 1, en la prueba debieron haber, llamaron a Rebeca Gómez en lugar de Rebeca Patiño o Rebeca Manríquez, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, no, ellas eran mayores que yo, entonces dije, bueno, igual no les quedaba el personaje, pero son más graves, tienen voz más grave. No sé, no entendí. Y cuando me dicen que me la quedé, me tuve que ir a meter a tomar cursos de voz otra vez, a vocalizar, para extender mi rango de voz a graves, porque yo era aguda. Todo el tiempo he sido aguda, entonces graves, no, horrible, o sea, yo iba, sí, con el clásico, voy con mi tecito, limoncito, mielecita, entre capítulo y capítulo y no me hagan hablar, estoy tomando mi té, descansando para entrar a grabar el otro capítulo. Fue un reto. Increíble. ¿Y eres igual de Mandy en la vida real? Me contengo, no lo puedo decir por lineamientos sociales, pero sí lo pienso, claro. Por supuesto. Y tienes ese lazo de amistad también, así como lo tiene con Puro Hueso y Billy. ¿Hay un Puro Hueso y Billy en tu vida? En mi vida son el Puro Hueso y el Billy original. Alan Fernando sigue siendo mi Billy y es igual de sonso a veces, dice locuras a veces y nos da risa. Y Alex Vargas Lugo, que siempre tan propio, educado, amable, caballeroso como Puro Hueso. Y seguimos siendo excelentes amigos, aunque Alex ya está en Estados Unidos desde hace mucho tiempo y Alan se haya retirado un tiempo y cuando regresó, para mí sigue siendo mi niño consentido porque lo conocí niño, ¿no? Claro, qué hermoso. Bueno, ¿qué nos diría Mandy para volver al menú? Ya hazle clic, quiero seguir jugando. Bien, ¿con qué seguimos? Death Note, la libreta. Allá. Por supuesto, nuestra querida Misa, acá está. Anécdotas con ese personaje. Es la primer serie que hemos grabado en orden. En 29 años que tengo de carrera, es la única serie que he grabado capítulo tras capítulo en orden. Y teníamos, había un fan de la serie, que era el hijo mayor de Marina Huerta, se grababa en su estudio, y era nuestro asesor.
el director, que era Rolando de Castro, pidió a su asesor todo el tiempo y él era el que de repente nos iba guiando con la historia. Y era maravilloso porque cuando hacemos doblaje, tradicionalmente el cliente no entrega en orden los capítulos. Claro. No grabas el primero. Normalmente grabas el 3, el 4, el 6, luego el 10 y se regresan al 1 para ir al 7, al 9 y luego se regresan al 2. No conoces la historia realmente, porque no te lo mandan en orden por las razones que sean, Claro. no llegan en orden, entonces faltan cosas, faltan elementos para poder seguir la historia como intérprete. Entonces la disfruté mucho. Al inicio sí teníamos al cliente en la línea, escuchándonos por teléfono, revisando cosas, la canción, cuando la canté teníamos al cliente escuchando que quedara bien, autorizando que estaba bien ejecutado, entonces fue muy padre. ¿Qué nos diría Misa para volver al menú? Quiero ver si Light también está entre esos dibujos. ¿Con qué seguimos, querida Rebeca? La choza. La choza. ¿Será que alguien estará aquí? Oh, sí, Mike Luyoch. Ahí está Lu. Amaba esa serie, amaba interpretar a Lu. Me gustan ese tipo de personajes que tienen cambios de ritmo, cambios de intención a cada rato. Me acuerdo que fue Ilia Gil, la directora, me dejaba jugar con ella. Éramos Mike era Gisela Casillas, Og era Irving Dayan y yo era Lu. Ilia Gil era la voz de Sheena, yo la ubicaba por Sheena, pero era una mujer completamente distinta, toda linda, tierna, buena onda. Pero se la pasaba riendo de todo lo que yo hacía, de cuando iba a grabar se la pasaba riéndose y yo ya dirígeme, ¿no? Dice, no, es que está increíble, a ver tal cosa, tal otro. Entonces amaba hacer a Lu, está loca, ¿no? Qué hermoso. ¿Y qué nos diría Lu para volver al menú? Pues más vale que sigas dándole vuelta a ese scroll, porque si no tendré que mandar a Lancelot. Deja de estar jugando. Bueno, ella también puede ir a hacer tu trabajo. Dime, Rebeca. La cobra. La cobra, por supuesto. Herencia. Sí, herencia. Híjole. Mi querida Diana Pérez realmente hizo la versión al español de este personaje. Porque si escuchan el original, si escuchan el japonés, no tiene nada que ver con lo que escuchan en español. Nada. Ella se enfocó directamente a la realidad de lo que es el doblaje, que tiene que irse con los movimientos, con la personalidad que nos muestra en pantalla. Entonces, cuando yo ya la había interpretado en algún momento que ella tampoco pudo grabarla, me habían llamado para hacerla, también hicimos prueba y demás, y yo me llevaba muy bien con Diana aparte, y sabía perfectamente que ella nació el día de cumpleaños de mi mamá, entonces nunca se me olvidaba su cumpleaños, y ella no se olvidaba del mío, y sabía que yo odio compartir mi cumpleaños a la fecha, no en mal plan, sino porque siempre lo he compartido, y como yo siempre fui, no fui tan sociable, era más introvertida. Si había que actuar era en un escenario, no jugando todo el tiempo en la vida real. Pues los cumpleaños que compartía con mi hermano, que no tengo nada en contra de mi hermano, pero él era pues el que disfrutaba la fiesta, porque él llegaba con 20 invitados y yo llegaba con 1 o 2, porque yo era buleada en la escuela, yo no me llevaba con nadie en la escuela, entonces era como, ¿y ahora qué hago, no? No me gusta, por eso no me gusta compartir los cumpleaños. Y ella lo sabía esta historia perfectamente. Y cuando viene esta situación que se enferma gravemente, me llaman para hacer la prueba. Pero en ese momento era llegar al nivel de interpretación de Diana, con todas esas características. Como yo la conocía perfectamente, sabía cómo iba y me la quedé. Pero me avisan, oye, vas a grabar
el 28 de abril, el día de mi cumpleaños. Y yo no, evito trabajar el día de mi cumpleaños, es mi día, ¿no? Dije, bueno, todo sea por Diana, está bien, ya, ok, es lo único que voy a aceptar. Y ella fallece el 27. Entonces llegó un momento en que dije, sabías, Diana, perfectamente que no me gusta esto, que no me gusta lo otro, que no me gusta mezclar cosas, otros eventos en mi cumpleaños, que lo dejo en segundo lugar, que no quiero compartir mi cumpleaños con otra situación. Entonces dije, claro, y que me la haya quedado, pues gracias, porque lo tomé como herencia, efectivamente, porque ella sabía perfectamente lo que no me gustaba y todo lo que sucedió fue como si ella lo hubiera planeado de esa manera, ¿no? Se dio para eso. Bueno. Entonces yo lo tomo como herencia, claro, que fue el regalo de cumpleaños de Diana, y se despidió un día que no iba a ser mi cumpleaños. Y lo dirigía Mag Leal. Después volvieron a hacer pruebas. Antes de mi primera grabación, que era el 28 de abril, volvieron a hacer pruebas, pero ahora para hacer una propuesta de voz para el personaje. Pero yo no podía hacer una propuesta. Claro, es mi voz, no es igual a la de Diana, pero la psicología del personaje, la energía del personaje tenía que ser la de Jessie en español, no la de Jessie en japonés, ni en inglés, era la de Jessie en español. Y me la quedé. Y con todo el respeto también para el público, me daba pánico saber qué iba a suceder. Y como salió en Estados Unidos prácticamente, bueno, casi un año antes que en México, me llegaban muchas preguntas en redes y demás, y yo no podía decir nada. Por confidencialidad, no podía yo decir nada, no había salido en Latinoamérica, no podía. Y a la fecha, cuando me invitan por Jessie a algún evento o cualquier cosa, siempre menciono a Diana, porque ella realmente es quien creó la personalidad de Jessie para el público latinoamericano. Bueno, nos dejas con muchas cosas bonitas, sí, digo que a pesar de que sucedió esta situación, pues quedaste con la bandera de ella, y es admirable, claro, porque has hecho un gran trabajo. Muchas gracias. Así es. ¿Y qué nos diría Jessie para volver al menú? Prepárense para los problemas si no regresas al menú inicial. Listo, querida Rebeca, entonces nos quedan 2. La gema. La gema, más o menos, ¿deduces quién puede estar aquí? No lo sé, la verdad no, tengo curiosidad, ahí sí no sé. De acuerdo, hay muchos fans de esta serie, vamos allá. Listo, acá está, nuestra querida Guren. ¡Claro! ¡Wow! Fíjate que hice muchas pruebas de voz para muchos personajes en Naruto y nunca me quedé con ninguno. Me daban algún personaje invitado en todas las temporadas de Naruto, alguno. Pero tenía 3 intervenciones, 5 intervenciones, cada 10 capítulos, ¿no? X. No era uno mismo, salía en un capítulo y desaparecía y demás. Cuando llegó Guren, me enamoré de Guren. Esa frialdad, esa forma de cuidar, a pesar de ser tan fría, me gustó mucho que el personaje, a pesar de ser tan frío, mostraba su parte maternal, mostraba que sí, que a veces eres dura, porque en eso me identifico, a veces eres muy dura, pero porque tienes que cumplir con muchas responsabilidades. Exacto. Pero no significa que te guste lo que estás haciendo o que disfrutes lo que estás haciendo. Es un compromiso, es una responsabilidad. Y cuando mostraba esa parte materna, era mostrar su sensibilidad, que muchas de las personas no se dan cuenta, que muchas mujeres, la mayoría de las mujeres profesionistas lo vivimos. Tienes que ser de una manera para que no se te trepen a los bigotes, pero la realidad es que sentimos como nadie. Claro. Quizás sentimos más que los demás, pero tenemos que vivir cuidándonos todo el tiempo. Entonces, eso me gustaba mucho de Guren. Qué bonito.
Y bueno, también pues igual que en el caso de Pokémon, pues Naruto también es reconocidísimo, es... Muy, muy reconocido, aunque, no sé, hay fans de todo en y en algún momento la disfrutaba yo tanto y alguna vez me preguntaron, ¿qué personaje disfrutas actualmente? Y yo, Guren, grabar a Guren me encanta, es de esta manera, de la otra, como lo acabo de describir. Decían, ay, ¿y eso qué es? O sea, no, es que es un personaje de relleno, ¿no? Y yo así de, si existe el personaje es igual de importante que cualquier otro, que si estás haciendo a Naruto, es igual de importante. Sí. Entonces sentí muy feo por la falta, digo, finalmente era un fan, no puedo pedirle que respete, que lo vea de la misma manera que nosotros, obviamente, porque ni siquiera conoce ese aspecto, pero fue de qué manera de menospreciar el trabajo, porque otras personas, los artistas gráficos, los artistas que le dieron vida a esos personajes, animados o no, el manga, todos ellos hicieron un gran esfuerzo para antes de llegar a este momento, ¿no? En donde yo le di voz. Entonces dije, cualquiera, o de producción, o de administración del estudio, o de administración de la editorial, dije, no tiene idea de la gran importancia que tienen esos elementos, aunque nunca están al frente, ¿no? Nunca los conoce nadie, pero sin ellos no seríamos nadie, ni siquiera llegaría a tener voz el personaje. Imagínate la trascendencia que tienen los personajes. Sí. Bueno, Rebeca, y vamos de vuelta al menú con la voz de Guren. Apresúrate que nunca vamos a llegar. Dale la vuelta a ese mouse. Y bueno, por supuesto, nos queda este símbolo que ya tú deduces de qué es. Wow, sí, pero ahí casi no doy voz a muchas cosas. Estoy atrás de los actores. Importante. Pero también, pues también fue difícil escoger muchas cosas, porque vas a encontrar otras cosas allí que tú has trabajado y de la cual nos sentimos también muy orgullosos. Entonces, aquí vamos. ¡Guau! ¿Todo eso? y faltó. Y yo sé, pero, por ejemplo, bueno, vamos a empezar por arriba. Adelante. Vámonos al revés, The Hatchet Building Hitchhiker. Ajá. Fue el primer proyecto que dirigí en New Art. Me gustó mucho, me encantó la forma de trabajo, cómo se hace equipo al trabajar desde la cabeza. Desde la cabeza te dan la libertad y el respeto para trabajar ante un proyecto audiovisual como si lo estuvieras creando, y me encanta. Entonces fue mi entrada a New Art. Luego me dieron la serie de La Emperatriz. Amo esa historia, amo. En México la historia de Maximiliano y Carlota está muy desdibujada, pero cuando estuve cerca de personas, de historiadores, antes de esto, pero yo creo que por eso me la dieron, porque Sisi Emperatriz, la emperatriz es Sisi, de Austria. Es un parteaguas en el mundo, en la historia mundial, y darle vida moderna, bueno, un proyecto moderno tan bien hecho, tan delicadamente cuidado, con una visión, porque está creado en Europa, esa visión europea, con tantos idiomas involucrados para doblaje, fue así de, ay, en la Tower, ¿y ahora qué hago, no? Tan cuidado, tan bien realizado. Estoy enamorada de ese proyecto. Al inicio hubo detallitos con los que normalmente se trabaja en el resto de proyectos de doblaje, que cuando los identifiqué dije, no, le dieron en la torre por esto, porque lo vi, ay, sí es cierto. Desde ya, yo como directora, hasta los retakes dirijo, por favor, porque está tan bien cuidada, tan bien elaborada.
la mayoría de la gente actualmente llega y habla sincronizado en lugar de hacer doblaje. Entonces, a mis estelares, que eran Emilio Treviño, que conozco desde niño y que amo su trabajo y admiro como actor impresionante que es, y a Nicole González, que también conozco su trabajo desde que era niña y siempre ha sido un talentazo. Y entonces dije, no, o sea, de verdad, esos detalles para mí son extremadamente importantes. Y pues es una serie que a la fecha, su última temporada, la segunda temporada la dirigí, pero ya vi que va a haber una tercera, entonces también espero que me llamen para ello, ¿no? Los Tres Mosqueteros, D'Artagnan, esa la grabé en Cinedov. Es un equipo de trabajo también hermoso. Jorge Ibarra y Brenda como productores hacen un trabajo maravilloso. Nos permiten estar ahí. Amo esa serie. De hecho, el tráiler lo dirigió Jorge y después me llamaron para hacer la película. Me permitieron grabar remoto y presencial para buscar las voces justas. Amo hacer proyectos de época y eso es de época y me gustó mucho el resultado. Mucho, 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 mucho. Y Lecciones de un Pingüino, otro reto enorme. Pero fui muy feliz porque había que doblar al inglés y al español e inglés británico, no cualquier inglés. Claro que sí. Fui feliz cuando me dijeron que el cliente llegó, se sentó, vio la película, no hizo correcciones, estaba feliz con eso, y que no sabía identificar cuáles eran los de inglés, cuáles eran los de español, que parecía que desde el inicio, que el mismo actor se dobló al español y que los niños se habían doblado al inglés y viceversa, ¿no? Dice, estaban muy contentos. Y fue tan bonito y trabajar también de la mano con mi querido y adorado Beto Castillo, que fue quien me hizo al profesor. Aparte que los dos somos animalistas como nadie, amamos el proyecto, tan exigente, pero me enamoré del resultado. No estuve con el cliente revisando la película, pero todos los comentarios que me dieron me dieron mucho gusto y dije gracias. Pero claro, no lo hice sola, lo hice con todo el talento de mis compañeros, que si no tuvieran esa versatilidad y esa capacidad de interpretación en ambos idiomas, no lo hubiéramos logrado, ¿no? Una pequeña interrupción aquí. Te vemos acompañada en fotografías de una mascota. Cuéntanos un poquito acerca de esa mascota. Pues es que tengo... Mejor dicho... Cuéntanos de esa parte bonita de los animales. En mi familia amo los perros sobre todo, amo los animales. Del mar, del océano, amo el delfín, pero también amo los tiburones. En territorios grandes amo los caballos, también me encantan los elefantes. Y en casa pues me encanta, en aire me encanta el águila. Y en pues la ciudad amo a los perros. No le hago el feo ni a los gatos ni a los peces. Hemos tenido 20,000 animales en mi casa, cangrejos, cuyos, todo, patos, todo. Pero en mi casa hay una perrita, la única que ha sido mía se llama Zuli, era una chihuahua que amaba y me hacían burla porque decían, sí, legalmente rubia. Y yo, ay, déjenme, pero será mi consent, falleció el año pasado, pero ahora adoptamos una chiquitita que tienen mis papás. Es una cosa maravillosa y orejona, pero también mis vecinos tienen una Shih Tzu y se viene de vacaciones conmigo. Todo el mundo jura que es mía, pero realmente es una Shih Tzu que tiene 2 casas. Y es popular en redes por mí porque llega y hasta sonríe. Los 2 perritos, esas 2 perritas actuales sonríen mucho, 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 mucho. Y son, para mí, el contacto animal es como estar con los niños, no te mienten. Vibran tu confianza, tu seguridad, tu buena voluntad. De otra manera, no hay manera que se entiendan. Y un caballo, y amo los caballos en función de que tienen su propia personalidad y su propia disciplina. No son orgullosos, son dignos. Tienen orgullo, pero tienen más que orgullo, dignidad.
Entonces, para que un caballo deje que lo montes, para que un caballo se doblegue ante ti o te obedezca, es porque te respeta, porque sabe que hay jerarquías, porque sabe que ahorita los dos vamos de la mano y somos disciplinados y vamos con esta encomienda. Y después lo cuidas, lo alimentas, buscas su bienestar y él también te aporta compañerismo, ¿no? Entonces, yo soy muy así, soy muy exigente conmigo, busco lo mejor, trato de llevar con las personas que me lo permiten o que se respetan ambos roles, doy todo y los apoyo en todo lo que sea, pero en el momento en que se quieren pasar de abusivos y aprovechados, se corta toda relación. Como si un caballo te diera una cos, tal cual, y no no vuelvo a arriesgarme a que estén dentro de mi vida, ¿no? Entonces me relaciono mucho con los caballos por eso. Bueno, qué bonito, un dato interesante. Ay, y videojuegos. Así es. Le tengo que agradecer a Jonathan Estrada, que él ya trabajaba en un estudio de videojuegos, cuando me invitó a participar. A él yo lo conocía de muchos proyectos en doblaje y de repente él se fue para allá. Yo ya había trabajado en ese estudio, pero fue el que me pidió mi currículum para presentarlo. Grabé algo de Riot Games, de League of Legends, algún remake. Bueno, rework, fue un rework. Un par de reworks y después me dieron a Spider-Man. Qué reto, qué impresión, qué difícil, qué complicado. Fueron meses trabajando desde las 9 de la mañana hasta salir 1 de la mañana de repente. Varios meses tuve a varias personas como codirectores, pero decían que era un equipo y que yo era la líder, pero nunca me preguntaron quién. Pero ahí conocí, porque me pusieron dentro de ese equipo de trabajo, a Beto Castillo. E hicimos clic inmediatamente. Claro, conocíamos nuestro trabajo, pero nunca habíamos trabajado juntos. Vimos que teníamos forma de trabajo similar, manera de pensar similar, bases y valores similares. Entonces fue muy fácil trabajar y a partir de ese momento siempre lo pido como segundo de a bordo. En cualquier proyecto, si me preguntan, pido a Beto Castillo, si es posible, porque hay muy buena comunicación, buscamos nuestro prestigio más que nuestra fama y si no queremos hacerlo, no lo hacemos. Entonces, si lo hacemos, estamos totalmente comprometidos y lo disfrutamos. Y a partir de ahí salieron todos los demás, que sí, cada uno de ellos fue un gran reto, sobre todo The Last of Us. Yo siempre he dicho que el cast es el 80% del proyecto, porque un buen cast te lleva a hacer un gran proyecto, a siempre mostrar más en el proceso, siempre buscar mayor calidad en el proceso, pero si haces un mal cast, no hay manera de que llenes las cosas. Entonces, desde Spider-Man hasta The Last of Us, me permitieron hacer casting, mi casting. En el caso de The Last of Us venía un reto mayor, que eran los del origen de la primera versión, y ahora con talento mexicano también. Nivelar calidades, mantener esa calidad, que no se vieran disparejos, la esencia, grabación remota y muchas cosas. Cada lugar, cada región trabaja de manera distinta, pero ha sido una gran aventura. Lástima que ahora los nuevos estudios pues quieran pagar menos de la mitad de lo que normalmente se cobra en un videojuego. Ya hay tabuladores estandarizados para que todos en donde esté se cobre lo mismo. Y la última vez en otro estudio me ofrecieron menos de la mitad de lo que regularmente cobra cualquier profesional dirigiendo. Entonces tuve que agradecerle al cliente y le digo, pues muchas gracias, pero pues bueno, no se pudo, pero no voy a malbaratar mi trabajo porque creen que nada más es decirlo sincronizado. No, también se trabaja con la interpretación, y el videojuego es todavía más exigente que el doblaje y no se dan cuenta. Pero pues bueno, ahora sí que el consumidor dirá, ¿no? Si quieren nada más cosas hechas
que a veces salen mejor con la inteligencia artificial o con el valor del talento mexicano, que es el que te conecta, que hace empatía. No, y mencionas un punto muy importante y es la dignificación del trabajo. O sea, uno tiene que darle valor a lo que hace. Claro, esa es la realidad. Pero todos estos que comentas, todos estos que pusiste ahí, y yo todavía agregaría League of Legends, exacto, varios, pero sobre todo Pantheon, cuando hicimos el personaje de Pantheon, Riot me permitió dirigir al talento como se dirige en cine, como dirijo en cine, y me llegó una felicitación diciendo que había quedado hasta mejor que el original, que la esencia del personaje se vibraba mejor en español. No que haya quedado mejor que, se vibraba mejor en español, entonces te atrapaba más. Y esa es la esencia de un buen voice acting y de una buena dirección. No, pues excelente, nada más que decir. Precisamente pues nos tomamos el tiempo de poder seleccionar, vuelvo y te digo, fue muy complicado, pero pues... No, muchas gracias, está increíble, o sea, de verdad, me hiciste volar la mente con todas estas dinámicas que me pusiste con proyectos tan especiales, tan importantes, todos son muy importantes, pero hay algunos que son parteaguas, ¿no? Y todos los que has puesto han sido así. Muchas gracias. Qué bueno que latinamos. Bueno, querida Rebeca, ahora sí voy a dejar de compartir pantalla. Podemos decir que en este momento hemos culminado nuestra entrevista. Agradecerte por tu tiempo. Ay, gracias. Por esa forma de ser tan bonita, tan especial, tan profesional. Que sigan, por supuesto, los éxitos en tu vida como directora, como actriz, dirigiendo, por supuesto, esos talentos que cautivan nuestro corazón. Porque me encantó tu entrevista, de verdad, súper única, increíblemente bien preparada. Me hiciste moverme, me sacaste de lo que sí, de la caja, me sacaste de la caja. Cuando quieras, nada más dame chance de los tiempos, ya sabes, pero con mucho gusto sigo a tu disposición. Cuando requieras algo, búscame con mucho gusto. Qué bonita, muchas gracias, Rebeca, y por supuesto vamos a despedir el programa, pues no sin antes decir, por supuesto, tus redes. Pues conocemos tu página, rebecagomezvoz.com, pero ¿qué más hay? Por supuesto. Bueno, está la página rebecagomezvoz.com, en donde van a encontrar muchas cosas, que es la parte más profesional, pero tengo TikTok, tengo Instagram, que son las que más uso. Facebook ya casi no, pero en Facebook es Rebeca Gómez Doblaje, TikTok e Instagram Rebeca Gómez Voz también, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que me busquen por ahí, que me sigan y que me gusta mucho en TikTok resolver preguntas y con mucho gusto lo hago. En Instagram, pues compartirles muchas cosas de mi vida, a veces diaria o profesional. En historias, mucho de la personal, pero en publicaciones, pues de la profesional. Y háganme sus comentarios porque a mí eso me ayuda a darles más material en lo que ustedes están interesados. Claro que sí. Bueno, querida Rebeca, por supuesto, invitar a la gente que le dé like a este super video, a las personas que de pronto pasan por el canal y dicen, uy, Rebeca Gómez estuvo aquí en las tardes 90, entonces nos gustaría de pronto con la voz de Mandy o cualquier otro personaje, pues invitarlos. Si quieres con Mandy, que les encanta. Claro que sí, se suscriban a las tardes 90 y por supuesto, sigan el contenido. Hola, sí, soy yo, Mandy. Y espero que te suscribas a Tardes 90. Si no, te mando a puro hueso y sufrirás las consecuencias. Muchas gracias, querida Rebeca. Te lo agradecemos mucho. Muchas Un fuerte gracias. Abrazo. Que sigas adelante, que disfrutes, por supuesto, de este fin de semana. Y bueno, ya saben, siempre clásicos y nunca jamás dejen de ser niños. Hasta la próxima. Gracias.